varias noticias con las que cerramos este 2025 y quién mejor para hablar precisamente de los diferentes temas económicos en nuestro país que el profesor José Antonio Campo, exministro de Hacienda de Colombia. Profesor Ocampo, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y feliz Navidad. Bueno, lo mismo, Camila, para todos ustedes. Mire, varias preguntas porque son muchos temas económicos para cerrar el 2025, pero hay una fundamental que yo le quiero hacer a usted porque se la he hecho a varios economistas aquí en Colombia y todos me responden lo mismo y quiero ver si usted pues tiene una respuesta distinta. Y es, ¿por qué razón se habla que la economía colombiana en el 2026 va a estar en problemas por cuenta del déficit fiscal, que la economía colombiana está en peligro, etcétera, etcétera, cuando tenemos indicadores macro que son buenos, como por ejemplo el tema del desempleo? Estamos con unas cifras de desempleo más bajo que no habíamos visto en mucho tiempo, como por ejemplo las cifras del crecimiento económico, como por ejemplo que la revista The Economist dice que somos una de las mejores economías, la cuarta junto a España, en desempeño durante este 2025. Porque hay como esas dos versiones, uno que estamos muy bien, que estamos volando, y por el otro lado hay unos economistas aquí en nuestro país que nos dicen, ojo, que es que el otro año va a ser difícil por el déficit fiscal, y tenemos el anuncio de Fitch Ratings bajándonos la calificación. Bueno, como yo he dicho en todas mis presentaciones, el panorama de Colombia en materia económica tiene luces y sombras. La luz es los temas de la reactivación económica, y también la mejora en el empleo, aunque en el caso del empleo hay que anotar que el empleo informal sigue siendo absolutamente dominante. Es el 55% del empleo en Colombia es informal, pero ahí la reactivación y la tasa de desempleo pues se redujo a un nivel bajo para los patrones históricos de Colombia. O sea, esos son los elementos positivos, pero sin duda alguna el tema fiscal es un elemento negativo. Es un elemento negativo porque el próximo gobierno le tocará hacer un ajuste que puede tener elementos de gasto, que tiene que tener elementos de gasto, y también, posiblemente tendrá que incluir una reforma tributaria. Entonces, esos dos elementos pues van a afectar sin duda alguna el comportamiento económico, pero son absolutamente esenciales. O sea, lo que usted dice de Fitch bajando la calificación a Colombia es muy significativo, pero además pues otros temas, por ejemplo, la deuda pública está en niveles extremadamente altos, el déficit fiscal sigue en niveles muy altos, entonces todo eso pues obliga a hacer unos ajustes que van a ser sin duda alguna dolorosos en algunos campos. Pero, doctor Ocampo, ya estamos a unos niveles con el tema del déficit que ni siquiera una reforma tributaria como la que se pretendía pasar aminora el problema. Creo que eran 16 billones los que se pretendían y el déficit, entiendo, estaría más arriba de 100 billones. ¿Qué se puede recortar? Porque políticamente también es difícil, nadie quiere perder o subsidios o recursos. ¿Qué se podría recortar? O si usted estuviera en la cartera, pues, ¿qué sugeriría recortar? No, ese pues no es un tema para hablarlo sin mirar con mucho cuidado todas las estadísticas. Hay temas fáciles de recortar, por ejemplo, la creación de puestos, o contratos a término fijo que han aumentado dramáticamente en los últimos 2 años, y que además tienen unos componentes que no son sacros, para ponerle de alguna manera, ¿no? Y sin duda alguna habrá que ver tema por tema, digamos, que se puede recortar. Esto desafortunadamente pues es una tarea de las más aburridas que tiene que hacer un gobierno, pero le toca al próximo gobierno. En realidad, como le hemos venido analizando y anotando muchos, debería haberlo hecho este gobierno, pero no lo está haciendo. Sí. Profesor Ocampo, usted hizo un ejercicio de síntesis muy interesante en el periódico El Tiempo en su columna y habla de los sectores que han crecido, que crecieron, y usted dice salvo el minero y aparte de la construcción como la vivienda. Quisiera que nos explicara un poco ese crecimiento
a qué obedece y cómo mirarlo en el campo regional, porque muchos de los asuntos se miran desde lo internacional, desde lo nacional y de lo regional, y muchas veces lo que se hace en regiones es decir, no, es que eso es culpa, cuando algo no está bien, dicen, eso es culpa del gobierno nacional, pero cuando es bueno, sí es culpa del gobierno, sí es responsabilidad del gobierno regional. Bueno, digamos, en el terreno positivo, yo voy a decir que uno de los elementos ha sido el crecimiento del sector agropecuario, que beneficia a muchas regiones. El manufacturero, que ya comenzó también, a menos regiones. Ahora, sin duda alguna, el tema minero es un tema complejo, y para algunas regiones del país, pues es un tema particularmente grave. Lo más dramático es la caída del carbón, pero tanto por menor producción como por una baja de precios internacionales que ha sido muy fuerte. El petróleo en términos de producción pues ha caído, pero muy levemente, ¿no? Hay también el ferroníquel. Ahora, esos son en algunas regiones que sin duda están afectadas por ese factor. El de la vivienda es más preocupante porque ese sí afecta a muchas regiones y especialmente, digamos, una cosa que queda absolutamente clara es que este gobierno fue incapaz de armar una buena política de vivienda social, que digamos el programa Mi Casa Ya, que era el programa que fue bastante exitoso bajo el gobierno pasado y además contribuyó a la reactivación económica entonces después del COVID. La verdad es que ese programa pues no ha tenido un sustituto, y eso se nota pues en el caso de la construcción de viviendas. Es tal vez un elemento más preocupante y que eso se afecta a muchos, pues a casi todo el país. Sí, el narcotráfico y otras rentas ilegales, doctor Ocampo, ¿qué tanto están impactando esos indicadores de la economía este año en Colombia? Bueno, el tema del narcotráfico siempre se exagera y eso digamos tiempo atrás ha habido muchos estudios que muestran que en realidad mucha de la plata del narcotráfico nunca entra a Colombia. Claro, obviamente los productores de coca reciben unos ingresos, pero es una proporción relativamente pequeña. De hecho, yo creo que las remesas de trabajadores del exterior es un factor mucho más importante y es extremadamente positivo, ¿no? Hay un cálculo de que el aumento de las remesas ha sido equivalente casi a 1 punto del Producto Interno Bruto, y sin duda alguna parte de este auge de consumo, que es lo que está detrás de la reactivación, obviamente mucho consumo del gobierno por exceso de gasto, pero también consumo de los hogares, y en el caso de los hogares, pues uno de los factores hay varios factores, yo creo que el empleo por una parte, pero también las remesas de los trabajadores. Y cómo digerir la noticia de ayer en la noche, exministro, que ya pues de las 3 grandes calificadoras, 2 consideran la deuda colombiana como especulativa. ¿Es algo que ya estaba descontado, pero o es dramático? ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, ese es un factor que viene de atrás. En realidad la baja de las calificaciones tuvo lugar en el 2021 bajo el gobierno pasado. Por lo tanto, digamos, las 2 calificadoras. Lo que pasa es que, digamos, una de ellas acaba de reducir 1 grado de la calificación. Pero digamos, el tema de considerar la deuda de Colombia como riesgosa, para ponerlo de alguna manera, no sé si utilizar la palabra especulativo porque no creo que sea correcta, pero riesgosa es un tema que viene desde el 2021. Digamos, hay años en que ha estado mejor, otros peor. Pero digamos el margen de riesgo de Colombia pues es más alto que de los países que uno se puede comparar, que son yo diría México, Brasil, Chile y Perú. Obviamente pues hay otros países como Argentina o Venezuela que tienen sí márgenes de riesgo mucho más altos, pero digamos eso es preocupante. Digamos, nosotros estamos siempre entre las mejores calificaciones, ahora ya no estamos, pero repito, eso viene desde el 2021.
Exministro, otro de los temas importantes económicos en el país tiene que ver con el salario mínimo, y es que finalmente no pudieron llegar a un acuerdo las centrales trabajadoras ni los gremios, y el gobierno tendrá que definir esto por decreto. Hoy en estos micrófonos el ministro del Interior habla de un aumento del 12%, de 2 dígitos ese aumento. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? ¿Cree que eso va a ser positivo o puede ser otro golpe a la economía? Bueno, el problema es serio porque precisamente la informalidad laboral está asociada pues a también al aumento del salario mínimo. O sea, hay trabajadores que ganan menos del salario mínimo, o sea, y eso es precisamente ese factor. O sea, yo no estoy en contra de un aumento real del salario mínimo, pero cuando la inflación es del 5%, pues 12% es, bueno, perdón, la regla, digamos, es que debe ser la inflación más el aumento de productividad. Eso en el caso actual es como 6%, sumando las dos. ¿No es cierto? 12% pues es muy alto, es francamente es una decisión estrictamente política. Y yo tengo una última pregunta, pues entendiendo ya su respuesta sobre el salario mínimo, que creo que coincide mucho con lo que dicen los empresarios, por ejemplo, en esa mesa de negociación que no llegó a buen término, y estamos esperando lo que pase entonces con el salario mínimo, que si lo dijo Benedetti esta mañana, póngale la firma que va a ser 12%, porque pues Benedetti es el que al final está gobernando en estos momentos en Colombia. Le quiero preguntar por algo que fue directamente responsabilidad suya, exministro Ocampo, y es la reforma tributaria que usted presentó y pasó, porque hay un dato que se ha estado moviendo por estos días, y es que ha habido un éxodo de ricos de Colombia, porque las personas que pagan el impuesto al patrimonio, que son las personas que tienen más ingresos y más dinero en nuestro país, ha caído casi que un 28%. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha dicho que eso no es verdad. Sin embargo, según datos de la DIAN, sí es cierto que se han disminuido las personas que pagan impuesto al patrimonio. ¿Eso se debe a que porque la reforma que se aprobó durante su ministerio hizo que muchos de ellos sacaran sus capitales y se fueran a tributar a otras partes? ¿Eso no es negativo para el país? Pues le voy a decir una cosa, eso no es un fenómeno de la reforma tributaria del 2022. Ahí de tiempo atrás hay mucha gente con altos recursos que evade impuestos, trasladando sus recursos a a los paraísos fiscales, incluyendo desafortunadamente a Panamá. Y yo creo que, digamos, obviamente una de las tareas de la digamos, cómo manejar ese fenómeno. Pero yo pues no creo que sea el efecto de la reforma tributaria del 2022. De hecho, es una tendencia mundial. Precisamente todas estas discusiones que ha habido primero en la cooperación tributaria en la OCDE, y ahora en la Convención de Cooperación Tributaria que se está discutiendo en Naciones Unidas, es precisamente cómo se evitan esos fenómenos para que las personas de muy altos ingresos paguen lo justo. Y desafortunadamente, pues esto que usted está mencionando, que no es un fenómeno reciente y no un fenómeno de algún tiempo, y un fenómeno mundial, digamos, sea objeto de mayor control. No, yo estoy de acuerdo con usted que lo que se debería intentar es que los ricos del mundo pues tributen en todas partes y no tengan espacios a donde se puedan ir. Sin embargo, pues esa es nuestra realidad mundial. Pero viendo un artículo de La Silla Vacía, profesor Ocampo, en donde analizan los datos desde el 2019, sí se ve que en el gobierno del presidente Gustavo Petro, después de aprobada esa reforma tributaria, el éxodo de capitales de los más ricos sí se aumentó, y que decidieron pues irse a otros países a tributar por cuenta de ese impuesto al patrimonio que ya se hizo pues permanente y no temporal. Bueno, el impuesto al patrimonio ha existido históricamente en Colombia. Digamos, lo que se hizo en el 2022 es... de hecho, digamos, solamente se eliminó por ahí en el año 98, pero digamos que el impuesto al patrimonio en Colombia existe desde 1936. ¿Ok? Y además debo decir, y lo digo yo como una persona que tuvo que pagar impuestos al patrimonio antes, la tasa era más alta antes. La tasa era del 2%, me acuerdo, la tasa máxima. Digamos, después de la eliminación en 1989, comenzó a revivir de diferentes maneras desde comienzos de este siglo. O sea, no se creó de nuevo en el 2022. Existía ya en diferentes formas. Y yo creo que debe ser un impuesto permanente, digamos, es un tema internacional que se discute mucho
pero debe ser, y la tasa pues máxima, en realidad actualmente es de 1,5, pero la tasa máxima aprobada de largo plazo es el 1%. Pues exministro de Hacienda, José Antonio Campo, gracias por atendernos, por darnos respuesta a esas múltiples preguntas sobre el tema económico en nuestro país, que como usted dice tiene luces y sombras, pero pues para una de las revistas económicas más liberales, o la revista liberal económica del mundo, que es The Economist, pues por lo menos nosotros en este año fuimos una de las economías más destacadas de la OCDE. Gracias por atendernos. Pero perdóneme que le haga una observación que he hecho sobre lo de el Economist. Sí, señor. Esa es la economía de la OCDE. Digamos, ahí no están, por ejemplo, las economías asiáticas. Ahí no está China, no está India, que le está haciendo bastante mejor, o la Indonesia. Entonces, digamos, y además incluye muchas economías europeas que están en graves dificultades. Entonces, ha salido cuarto en esa clasificación, no es para celebrar como un gran triunfo del país. Digamos, hay muchas cosas que deberían mejorar mucho más, digamos. Que me pregunta, por ejemplo, averiguo cuál es la informalidad laboral, a ver, de los países que están en esa lista, y verá que seremos los peores. Bueno. Entonces hay que tener cuidado con esas clasificaciones, y especialmente, reitero, esa fue para los países de la OCDE. Colombia es miembro de la OCDE, pero como digo, China, la India, Indonesia, o sea, le ponen una gran cantidad de economías que están mucho mejor que Colombia, que digamos que no están incluidas en esa clasificación. Y los criterios uno puede discutir, por ejemplo, ¿por qué no se utiliza informalidad laboral como un criterio para esa clasificación? Bueno, pues exministro, me parece importante esa claridad que nos hace. Me parece que es fundamental sobre esta publicación de la revista The Economist. Un abrazo y feliz año y feliz Navidad. Lo mismo para ustedes. 11 de la mañana, 38 minutos. Dígame, Sebastián. No, que hay una frase que no me pareció muy justo el doctor Ocampo con algunas personas que yo creo que libremente deciden ser residentes fiscales en otro país. Habrá unos que evadan, por supuesto, que sí, crean sociedades de papel en islas Comoro, lo que sea, pero otros que no. Entonces, el colombiano que decide, oiga, me voy a ser residente fiscal en un país que no tiene impuesto al patrimonio, me parece que es legítimo, y que si paga impuestos en ese país, eso se puede hacer. Eso usted no lo convierte en evasor. Y además es que, pues, lo que dicen los análisis es que ese impuesto, al volverlo permanente, porque acuérdese que se volvió permanente el impuesto al patrimonio para 4.000 personas más o menos, y bajaron la si base. Es verdad que bajaron la base, al volverlo permanente, quienes dicen que usted termina tributando pues para toda la vida doble vez sobre una plata que ya pagó impuestos, y que pues eso no tendría sentido, porque si usted lo paga una vez está bien, que ese impuesto al patrimonio creo que Uribe, ¿no? No fue con el impuesto de guerra. Para financiar la seguridad democrática. Y después se volvió a pagar en el gobierno Santos, pero ahora sí ya usted lo deja para siempre pagando usted ese impuesto al patrimonio sobre activos que tiene, que ya pagan impuestos antes, pues sí podría llegar a ser una doble tributación. De hecho, muchos países europeos lo han desmontado porque produce un poco esto, y está esa discusión, Camila, de que alguien dice, oiga, yo ya, por ejemplo, ya pago impuestos sobre los dividendos que una empresa me reparte, y esa empresa además antes ya le pagó renta al Estado, y al final, después de esa cascada, le vuelvo a pagar patrimonio al Estado. Entonces está esa discusión, que es legítimo, pero creo que un colombiano, si quiere ir a pagar impuestos a otro lado, no lo convierte per se en evasor. Pero ¿sabe qué, Camila? En tiempos de Uribe, ese impuesto al patrimonio tuvo buen recibo. O sea, la gente, los ricos, los mega ricos, digamos, estuvieron de acuerdo que había que hacer ese aporte porque era la guerra, era los tiempos de la seguridad democrática. Entonces, digamos que los tiempos cambian hoy en día, ya, y que sea de manera permanente, obviamente que las personas ya no lo reciben de tal manera. Pero yo quiero decirle algo, Camila, sobre el tema del doctor Ocampo. Yo sí creo que la economía colombiana tiene una dosis de narcotráfico fuerte. O sea, no está narcotizada totalmente, pero el narcotráfico está moviendo mucho la economía colombiana. Usted nomás salga a las calles de las ciudades de Colombia y verá usted unos carros, unas cosas, una cantidad de lujos que eso tiene que tener una explicación. Yo sí creo que el tema del narcotráfico no es menor. Lo de las remesas tiene razón, pero el tema del narcotráfico inyectado en la economía nacional, yo no creo que sea un asunto menor, sinceramente lo digo. Y eso se ve, Oscar, cuando uno va a determinadas ciudades y ve unos carros que uno dice, este carro no
no sale aquí en este comportamiento de la ciudadanía normal, Sí. es decir, es como que además se nota mucho, la verdad. No, pero le quería decir, Camila, que el doctor Ocampo dice, no, es que salimos de cuartas en solamente los países de la OCDE. Los países de la OCDE son 38 países democráticos, es decir, me parece que el cuarto lugar en medio de casi 40 países es un lugar importante. Y yo creo también, Camila, hace poco estuve en un foro económico y uno de los panelistas me gustó mucho lo que dijo, porque decía lo siguiente: acá la gente está diciendo que estamos vueltos nada, que la economía está vuelta a nada, y ese es el mensaje que están haciendo o utilizando para ganar las elecciones, y no está funcionando porque la gente está teniendo plata en su bolsillo y ve que las cosas no están tan mal como les están diciendo algunos políticos o algunos economistas. Y me parece que eso es un punto importante, Camila, ¿sabe? Porque claro, nosotros podemos entender acá el tema del déficit fiscal, que lo podemos comprender pues porque es como nuestro día a día como periodistas, pero la gente del común pues ve que el desempleo ha bajado, que las cosas no están tan mal, y de pronto esa estrategia electoral que están utilizando algunos de decir es que nos vamos a ir a esto es la hecatombe económica, Pero el pues no déficit sí funciona. le llega a la gente. Cuando Pero la gente no lo entiende. Lo que quiero decir es que en el día de Pero la el hecho gente de está viendo el masticar efectivo, discurso. la gente está viendo el gasto, y estamos en una economía impulsada por el gasto, y la gente no entiende el largo plazo. Los Exacto. economistas dicen es que en el largo plazo, y precisamente de eso se trata el populismo, de elevar el gasto público para que la gente sienta Como que una tiene percepción poder de- Pero es que el largo adquisitivo. plazo no es en 20 años, es el próximo año. O sea, cuando Fitch nos rebaja la calificación es que le presto a Colombia, pero le presto a más. Pero no es en 20 años, es el próximo mes. Y una cosa rápida, Jennifer, de lo que usted decía, lo que decía el doctor Ocampo, es que Colombia no se puede comparar en su tasa de crecimiento con los países desarrollados europeos, porque la tasa de crecimiento de los países desarrollados es mucho más lenta. Cuando usted llega a un nivel de riqueza muy grande, crecer mucho es más difícil. Por eso los países en desarrollo, como Indonesia, como las Coreas en su momento, como China, crecen al 7, 8, 9%, y la tasa de crecimiento de los países emergentes es mucho más grande. Entonces, sí, lo que dice doctor Ocampo es, Colombia no se puede comparar con Francia, Colombia se tiene que comparar con Chile, con México, con esos países. Pero Chile y México están en la OCDE también, ¿no? Sí, claro, Sí. pero Por eso. pero lo que Y están- salimos por encima de ellos. No, pero lo que están creciendo, los emergentes están creciendo mucho más alto que Colombia. en los Claro, pero últimos si nos años. comparamos con el vecindario, los que están en la OCDE, nosotros salimos mejor calificados. Claro, pero yo le cojo, usted coge los emergentes, el núcleo de los emergentes en el mundo, y están creciendo a 3, 4% hace varios años. Colombia está muy rezagado. Claro, pero como usted dice, comparémonos con México, comparémonos con Chile, yo le digo, comparémonos con Pero el porque vecindario. Pero por eso echaron las patadas a Boric. Pero bueno, nos comparamos con el vecindario, y con el vecindario no salimos mal calificados dentro de la OCDE. Pero, Ana Cristina, algo que me llama la atención es que en Medellín, que ustedes los paisas se ufanan tanto de su metro, y que todo el metro que perfecto, que es ejemplo para nosotros aquí en Bogotá, ya que estamos hablando del tema de paraísos fiscales y de ricos que se van a tributar a otras partes para no pagar impuestos aquí en Colombia. ¿Cómo es eso que en el metro de Medellín está creando una filial de la empresa en Islas Bermuda, precisamente para no pagar impuestos? Sí, Camila, resulta que el 10 de diciembre, en las sesiones extraordinarias del Consejo de Medellín, se pasó el proyecto de acuerdo, se radicó el proyecto de acuerdo 75, que busca autorizar a la empresa Metro de Medellín para construir esa filial de la cual usted está hablando, que es una filial con domicilio